Según podemos ver en este gráfico, el equipo directivo depende directamente del Consejo de Administración de la empresa, y entre sus miembros nos encontramos al presidente de la compañía. Si analizamos las funciones de todo el equipo directivo, tendremos que identificar también las de la presidencia, ya que son esenciales para el buen rumbo de la empresa, y por lo tanto nos definirán las competencias profesionales que tendrán que tener las personas responsables. Vamos con las primeras, las de los equipos directivos en general. Formular la estrategia empresarial a distintos niveles. Formular políticas de actuación en cuanto a producción, comercialización, servicio, financiación, empleo y tecnología se refiere. Diseñar la organización, estructura, sistemas, planificación. Elaborar los presupuestos y sistemas de control. Gestionar los procedimientos relacionados con las personas, selección, evaluación, retribución, formación. E integrar todo esto en un determinado estilo y cultura empresarial, según se haya determinado en las estructuras anteriores. En este punto, en el de la gestión de las personas, tendrían mucho que revisar los miembros de la empresa de Sofía, ya que es donde tendrían que establecerse las políticas adecuadas para la contratación, evaluación del desempeño, formación y retribución. Si hablamos del presidente, son diversas sus funciones, pero están principalmente orientadas a la dirección de la junta directiva y la de accionistas, y la de velar porque todas las decisiones que se tomen estén alineadas con la cultura, misión y visión de la empresa. Una práctica común es tender a reservar los puestos del directorio para familiares o personas afines y cercanas a la familia, con el fin de preservar el control de la empresa. Pero dada la relevancia de las tareas tanto de la dirección como de la presidencia, es muy coherente pensar que las personas que ocupen dichos cargos tengan que tener las capacidades directivas apropiadas para ello. ¿No crees? Como ya hemos comentado, este puede ser uno de los errores más frecuentes de las empresas familiares que debemos evitar. Es clave incluir directores independientes en los equipos directivos que puedan tomar decisiones teniendo en cuenta las necesidades del negocio. Es fundamental escoger a las personas idóneas para ello, ya que suelen traer a la mesa perspectivas frescas que refuerzan la composición de capacidades del directorio y pueden servir de mediadores en los casos en que se generen conflictos en la toma de decisiones entre miembros de la familia. Pero, ¿qué entendemos por directores independientes? ¿Cuáles serían los requisitos para hacerlo? Un director independiente es un director que no tiene una relación esencial, directa ni indirecta con la empresa, más allá de su participación en el directorio, y que no es empleado ni ha sido empleado en los últimos 5 años de la empresa o sus filiales. No tiene ni ha tenido en los últimos 5 años un vínculo comercial con la empresa o sus filiales, ya sea directamente o como socio, accionista, director, ejecutivo o empleado principal de una persona que tiene o ha tenido dicha relación, y que no está afiliado con ninguna organización que reciba un financiamiento significativo de la empresa o sus filiales. Este perfil dota a las personas elegidas de un carácter muy objetivo, capaz de tomar decisiones que no beneficien a intereses individuales, sino sobre todo a los intereses generales de la empresa. Un dato. El 89% de las empresas longevas en México tiene una junta directiva y el 65% ya tiene o está considerando incluir miembros independientes. Por algo será, ¿no? Seguimos.